Nunca le conté esto a nadie. No porque no tuviera a quién, sino porque decirlo en voz alta lo vuelve real. Y cuando algo es real, ya no se puede esconder. Nunca debí sentir esto. Porque somos primos, crecimos juntos. Las mismas reuniones familiares cada domingo, las mismas mesas largas llenas de platos, risas y ruido. Las mismas historias que los adultos repetían una y otra vez. Desde niños jugábamos en el patio mientras los grandes hablaban dentro. Él siempre corría más rápido, siempre se reía más fuerte, siempre me cuidaba cuando los demás niños eran bruscos. Era normal, éramos familia. Durante años no pasó nada, ni siquiera algo parecido, hasta que dejamos de vernos. La vida nos separó, escuela, mudanzas, problemas, nuevas rutinas. Pasaron casi 6 años sin saber mucho el uno del otro. Solo lo típico. ¿Cómo está tu primo? Bien, ya está grande. Y un día nos volvimos a encontrar. Fue en una reunión familiar. Yo llegué tarde. La casa estaba llena de gente y el ruido era el mismo de siempre. Entonces lo vi. Ya no era el niño con el que jugaba. Era un hombre, más alto, la voz más grave, los hombros más anchos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo se movió dentro de mí. No fue inmediato, no fue un golpe, fue lento, como una incomodidad suave. Él sonrió. Hace mucho que no te veía. Yo solo asentí. Nos sentamos a platicar, primero de cosas normales, la escuela, el trabajo, dónde vivía ahora. Pero había algo raro. No dejábamos de mirarnos a los ojos, como si estuviéramos buscando algo que no sabíamos qué era. Cada vez que alguien pasaba cerca, bajábamos la voz. No porque dijéramos algo malo, sino porque queríamos seguir hablando solo nosotros. Yo sabía que estaba mal, y aún así, no me alejé. Esa noche, cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en él, en su sonrisa, en su mirada, en cómo me escuchaba como si no existiera nadie más. Me dije que era nostalgia, que solo era porque hacía años que no lo veía. Pero la nostalgia no te acelera el corazón así. A los pocos días me llegó un mensaje. Me dio gusto verte. Nada más. Y aún así lo leí como 10 veces. Contesté. Empezamos a hablar todos los días. Primero cosas simples, luego recuerdos de cuando éramos niños, después cosas personales. Mensajes largos, audios, risas, cada vez más tarde en la noche, cada vez más íntimo. Hasta que una vez escribió, ¿te pasa que cuando hablamos se te olvida todo lo demás? Me quedé viendo la pantalla. Sabía lo que significaba. Y aún así contesté, sí. Desde ese momento algo cambió. Las conversaciones dejaron de ser inocentes. No hablábamos de besos ni de tocar, pero hablábamos de cómo nos hacíamos sentir. De lo bien que era escucharnos, de lo mucho que nos entendíamos. Era peor, porque no era físico, era emocional. Una tarde me dijo que si quería salir a caminar. Sabía que no debía, pero acepté. Nos vimos en un parque cerca de su casa. Al principio caminábamos separados, como primos normales, hablando de cualquier cosa. Pero poco a poco nos fuimos acercando. Nuestros brazos se rozaban, nuestras manos casi se tocaban, y cada vez que eso pasaba sentía una corriente en el cuerpo. Hasta que nos sentamos en una banca. Hubo un silencio largo, de esos que no son incómodos, son peligrosos. Me miró, yo lo miré. Se acercó un poco más. Podía sentir su respiración. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo escuchaba. Sabía que estaba mal, y aún así no me moví. Fue un beso lento, dudoso, como preguntando permiso, pero cuando no me aparté, se volvió real. No fue apasionado, fue suave, como si los dos tuviéramos miedo. Cuando nos separamos, ninguno habló. Solo nos quedamos mirándonos, con culpa, con deseo, con miedo. Esto está mal, susurré. Lo sé, respondió. Esa noche no dormí. Me sentía horrible, pero también feliz. Al día siguiente me escribió que perdón, que no debió pasar. Yo quería decir que sí, que era un error, pero en lugar de eso escribí. Yo tampoco me aparté. Intentamos comportarnos normales, pero los mensajes seguían, cada vez con más tensión. Hasta que una noche escribió, no dejo de pensar en ti. Y supe que esto no se iba a detener. Nos volvimos a ver, esta vez en su casa. No había nadie, solo íbamos a hablar, eso dijimos. Pero hablar fue lo último que hicimos.
No fue rápido ni impulsivo. Fue lento, con miradas, manos temblando, respiraciones cortas. Sabíamos que estaba mal y aún así ninguno se apartó. Después, en silencio, dijo que prometiéramos que no volvería a pasar. Yo asentí, pero en el fondo sabíamos que esa promesa era mentira. En las reuniones familiares nos evitábamos. No nos sentábamos cerca, no nos mirábamos mucho, Pero por mensajes no podíamos parar. Hasta que alguien empezó a notar cosas. Una tía preguntó desde cuándo nos hablábamos tanto. En otra reunión, alguien dijo que cada que pasaban cerca nos quedábamos callados. Yo sonreía, mentía, fingía normalidad, pero el secreto pesaba más cada día. Una noche estábamos en su casa cuando escuchamos una puerta. Voces. Nos separamos rápido, el corazón casi saliéndose del pecho. Nadie entró al cuarto, pero supe que habíamos estado a segundos de ser descubiertos. Desde entonces el miedo creció. Le dije que esto se iba a salir de control, que teníamos que parar. Él estuvo de acuerdo. Nos prometimos otra vez que no volvería a pasar. No porque no quisiéramos, sino porque sabíamos que la próxima vez sería peor. Dejamos de hablar. Días, semanas, dolía. Lo extrañaba todo el tiempo. Me despertaba pensando en él y me dormía con su nombre en la cabeza. Hasta que un día llegó un mensaje. Solo quería saber si estabas bien. Y en ese momento supe que esa promesa no iba a durar. Nos volvimos a ver y todo regresó. Más intenso, más peligroso, más secreto. Ya no era solo deseo, era necesidad. Pero también paranoia. Cada mirada ajena nos ponía nerviosos. Yo sentía que alguien nos observaba. Y una noche, alguien abrió la puerta. No dijo nada, no preguntó nada, solo nos miró. Fueron segundos, pero se sintieron eternos. Desde entonces nada volvió a ser igual. No sé si habló, no sé si contó, no sé si fue imaginación. Solo sé que desde ese momento vivimos con miedo. Seguimos fingiendo normalidad, pero hay secretos que no se olvidan. Solo esperan el momento de salir a la luz. Y lo peor es que aún sabiendo todo lo que puede pasar, ninguno de los dos ha sido capaz de alejarse del todo.